Servicios del nivel de enlace de datos. El objetivo de este vídeo es describir los servicios que puede ofrecer un protocolo de enlace de datos, como la delimitación de trama, la gestión del canal o la entrega fiable. El índice que seguiremos a lo largo de la presentación será el que se ve en la transparencia. Cuando analizamos la ruta que sigue un paquete en Internet desde un host origen hasta un host destino, vemos que está compuesta por una serie de enlaces de comunicación que comienzan en el host origen, atraviesan una serie de routers y acaban en el host destino. Dentro de la arquitectura TCP/IP, la capa de red, capa número 3, se encargará de la transferencia extremo a extremo, eligiendo la ruta adecuada en cada uno de los routers. Pero, ¿cómo se envían los paquetes en cada salto de la ruta? Es decir, a través de los distintos enlaces que conectan el host a un router y los distintos routers entre sí. Esa es la tarea de la capa de enlace, capa número 2 en la arquitectura TCP/IP. Una característica importante de la capa de enlace es que un mismo datagrama puede ser transportado por distintos protocolos de la capa de enlace en los distintos enlaces que forman la ruta. Por ejemplo, el acceso a Internet inicialmente podría ser a través de una red Wi-Fi para pasar después a una LAN Ethernet y posteriormente utilizar un protocolo WAN en los enlaces intermedios. También los servicios proporcionados por los distintos protocolos de la capa de enlace a lo largo de la ruta pueden ser distintos. Por ejemplo, algunos proporcionan entrega fiable, pero otros no. Por lo tanto, la capa de red deberá hacer su trabajo apoyándose en un conjunto de servicios heterogéneo proporcionado por los distintos protocolos de enlace de datos. Veamos un poco de terminología propia de la capa de enlace de datos. En este nivel solemos referirnos a los hosts y a los routers simplemente como nodos, ya que nos resulta indiferente si un determinado nodo es un router o un host para el papel que tiene que desempeñar en un enlace de datos. Por otra parte, como ya hemos estado haciendo, denominamos como enlaces de datos o enlaces simplemente los canales que conectan los nodos adyacentes, es decir, los que están directamente unidos. Con estos dos nuevos términos podemos decir que la capa de enlace es la que tiene la responsabilidad de transferir los datos desde un nodo origen a un nodo destino que está unido directamente a él a través de un enlace. Veamos ahora los distintos servicios que puede proporcionar un protocolo de enlace de datos. Para transmitir un datagrama a través de un enlace, la primera tarea será encapsular ese datagrama en el campo de datos de una trama, añadiéndole una cabecera y posiblemente una cola para el control de error. Ambas estarán determinadas por el protocolo de enlace de datos utilizado. Además, habitualmente cada datagrama se encapsula en una trama distinta. Otro servicio importante es la gestión del canal, que incluye varias tareas. La primera es regular si los datos pueden viajar o no en ambos sentidos. Si la transferencia solo puede ser en un único sentido, se llama simplex, mientras que cuando ambos extremos pueden transmitir y recibir simultáneamente, se llama full duplex. En el caso de que cuando transmitan no puedan recibir y viceversa, hablaremos de transmisiones semiduplex. La segunda tarea en la gestión del canal es regular el acceso al medio. Esto resulta trivial en enlaces full duplex compartidos solo por dos nodos, pero es bastante más complejo cuando muchos nodos comparten el canal, como ocurre en los enlaces de difusión empleados en redes inalámbricas. La última tarea es el control de flujo, que debe ajustar la cadencia o la velocidad con la que transmite el emisor las tramas, para evitar que pueda desbordar la capacidad de los buffers del receptor. La idea es similar a lo que sucede en la capa de transporte,
Y también, como ocurre allí con TCP y UDP, podemos encontrar protocolos de la capa de enlace que proporcionan el servicio y otros que no lo hacen. Un servicio que suele ofrecerse habitualmente es la detección de errores. Cuando transmitimos una señal por un canal, se ve afectada por distintas perturbaciones como la atenuación o pueden aparecer ruidos externos que interfieran con la señal y que pueden provocar que el receptor detecte incorrectamente algunos de los bits recibidos. En el tipo de redes que estudiamos, cuando el receptor detecta un error, habitualmente esa trama se descarta y puede o no volverse a transmitir. Esta filosofía es similar a la que hemos visto en las capas de red y de transporte. Pero habitualmente los algoritmos que se emplean en el nivel de enlace de datos suelen ser más sofisticados y, a diferencia de lo que ocurría con IP, con TCP o UDP, se suelen implementar en hardware. Por último, tenemos el servicio de entrega fiable. Cuando un protocolo de la capa de enlace proporciona este servicio, garantiza que va a transportar y entregar cada datagrama de la capa de red al nodo receptor sin errores. Para lograr este objetivo, si se producen errores de transmisión, tendrá dos posibilidades. La primera es detectar y corregir el error sin retransmitir la trama. Esto requiere incluir en la trama que se envía más información redundante de la habitual. Es la estrategia menos habitual, aunque algunos protocolos de la capa de enlace la utilizan proporcionando corrección de errores solo para la cabecera de la trama, con lo que el coste no es tan elevado. La segunda estrategia y más habitual en redes es solucionar el problema mediante detección de errores y retransmisión de las tramas dañadas. Para ello, al igual de lo que ocurre con el protocolo de transporte TCP, deben reconocerse las tramas recibidas correctamente y retransmitirse aquellas para las que no se recibe reconocimiento. Una cuestión a plantearse en este punto es si vale la pena duplicar el servicio de entrega fiable, puesto que ya lo podemos conseguir extremo a extremo mediante el protocolo TCP. Piénsalo un momento. La solución típica es implementar la entrega fiable en los enlaces donde la probabilidad de que se produzca un error es elevada, como ocurre con los enlaces inalámbricos, y prescindir de ella en enlaces con tasas muy bajas de error como los que trabajan con fibra, coaxial, incluso muchos enlaces de par trenzado. Y con esto llegamos al final de la exposición. Hemos visto cuál es la función de la capa de enlace de datos: regular la comunicación entre dos nodos que están directamente conectados. Nos da igual que sea un host y un router o que sean dos routers. Además, esta capa proporciona servicios a la capa de red, que dependerán del tipo de protocolo de enlace utilizado y que a lo largo de la ruta del paquete en Internet pueden cambiar en cada uno de los enlaces. Esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención.